Pues hola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos. Pablo está en Atenas y lo invitan a compartir lo que piensa, bueno, lo que está predicando en el Areópago y eh, ahí está. Lo último que nos quedamos es que les está diciendo que Dios quiere que todos lo busquen y que si lo buscan lo van a encontrar y que Dios no está lejos de ninguno. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de las destrezas del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pasó por alto esos tiempos de tal ignorancia. Lo que está diciendo Pablo es, Dios quiere que lo busquen, que lo encuentren, y ustedes lo que han hecho es, no lo han buscado ni lo han encontrado, porque no han querido buscarlo. En cambio, se han hecho esculturas de oro, piedra, plata, y pensando que eso es divino, y lo adoran. Dios ha pasado por alto su ignorancia, eh, pero ahora quiere que regresen a Él. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan, o sea, que regresen a Dios. Que se den cuenta que eso no es divino. Eso que están adorando no es divino. Eh, pero regresen al Dios verdadero. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Le está hablando que Cristo murió, resucitó y que Dios lo levantó de los muertos. Cuando llega a este punto, ahí se rompe la plática. Eh, ya no quieren saber. ¿Cuál es el punto? Que Jesús resucitó y que los va a juzgar. Y a todos nos va a juzgar. Eh, nosotros podemos estar confiados de que Cristo tomó nuestra maldad, fue esa cruz y la pagó. Y nuestro juicio ya fue en esa cruz. Pero y se cerró el pacto. Pero los que no han querido cerrar el pacto, va a llegar un día en que va a haber un juicio justo. Y en ese juicio justo, el tema es que cuando voy a regresar un tiempo cuando llega una persona como Jesús cuando estaba aquí en esta tierra, y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay uno solo bueno, más que Dios. ¿A qué se hace? ¿Qué estaba diciendo Jesús? En realidad no hay ni uno solo bueno. Por eso era necesario que Cristo viniera y tomara nuestro juicio y fuera esa cruz por nuestra maldad. Pero muchos no van a creer. Y muchos van a pensar que son buenos y que no necesitan a Dios. O al contrario, que son buenos y entonces prácticamente que Dios los necesita, y no es así. Ya vimos en la vez pasada que Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios más, no Él no a nosotros. Y a pesar de eso, fue esa cruz, lo cual es bueno. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Algunos creen y otros su corazón estaba duro. No era el momento. ¿Qué hace Pablo después de ahí? Se va a
Corintio. ¿A quién estaba esperando? A Silas y Timoteo. Conforme lo que vamos a ver más adelante, ahorita me voy a adelantar un poquito. Silas y Timoteo llegaron. Los ve y Pablo le platican cómo estuvieron con los tesalonicenses y con los de Filipo, cómo están. No, pues bien, están confiando y todo. Pero pues, obviamente se le vino todo el mundo encima por lo que han creído. Y Pablo les dice a Silas y Timoteo, ¿sabes qué? Timoteo, vete a Tesalónica y fortalécelos, porque pues, acaban de creer en Cristo, y fortalécelos, enséñales que confíen, que crean en Cristo y que se mantengan firmes, porque van a venir broncas. Y tú, ese es Timoteo, y tú, Silas, vete a Filipos. Y hacen eso. Y Pablo se va a Corintios. Y va a pasar año y medio en Corintio. Ahorita vemos en el mapa dónde es Corintio, pero entonces ya se separan Silas, Timoteo y Pablo. ¿Por qué era importante que fuera? ¿Por qué Pablo se preocupó por, por los filipenses y por los de Tesalonicenses? Recordemos que en Filipos estaba Lidia, donde creyeron, y estuvo unos cuantos días y lo metieron a la cárcel y lo corrieron. Después en Tesalónica estuvo 3 sábados y lo corren. Entonces, nos han escuchado, ya creyeron, ya recibieron al Espíritu Santo, la gente de ahí, pero Pablo dice, les tienen que enseñar, que permanezcan en la fe, enséñales a confiar en Cristo. Porque, pues literal, estos cuates lo que vieron es que me corrieron, y después en el otro, me metieron a la cárcel, y en el otro, enséñales que van a haber broncas, pero que confíen en Cristo. Y Pablo lo que hace es se va a Corintio. Voy a enseñarlo en el mapa nomás para estar seguros de dónde estamos. Pablo está aquí, en Atenas. En Atenas, aquí. Pablo se va a Corintio, a esta parte. Son como 80 kilómetros, más o menos. Y manda ya vinieron, lo estaba esperando aquí en Atenas, viene Silas y Timoteo y lo regresen. Tú, Timoteo, vete a Tesalónica, que es acá. Acá está Tesalónica, vete aquí. Y tú, Silas, vete a Filipos. Y enséñeles la palabra, enséñeles a confiar en Dios, enséñeles a descansar y confírmelos, porque van a tener broncas. No, si vemos, Pablo no está diciendo, no, la vida va a ser perfecta, una vez que creyeron en Cristo va a ser perfecta, como muchas veces la religión nos dice, ¿no? Ya creíste y entonces va a ser la vida perfecta. Pablo dice, no. Y uno dice, pues ya creyó y entonces ¿se va a mantener? Puede ser que no, porque van a venir broncas y si no nos mantenemos firmes, ¿dónde? Ya creí, vamos a poner, ya creí. Ya entró Dios a vivir en mi vida. ¿Yo qué tengo que hacer? Mantenerme firme en Cristo. Ir creciendo. Porque si no va a venir la tormenta y me va a arrastrar. Y pues la voy a sufrir. Es mejor, va a venir la tormenta, me mantengo firme en Cristo, lo voy conociendo en Él. Y entonces viene la tormenta y entonces, ¿qué me va a hacer? La fe de permanecer en Cristo me va a ayudar mucho a caminar en Él. Porque van a venir broncas. Pero yo tengo que ser sabio. A ver, ya creí. Ya deposité mi confianza en Cristo. Ya le pedí a Cristo que viniera. Ya. Y entonces ya. Me relajo. Y ya. No lo busco. No. Pues puede ser que nos venga una tormenta y nos va a arrastrar y vamos a terminar diciendo, no, Cristo, tú eres de lo peor. ¿Y voy a ser salvo? Sí, voy a ser salvo, porque ya creí, ya Cristo ya entró. Pero voy a estar traumado con la vida, enojado con Dios.
en vez de tener en vez de lo que, Dios, y que tengo que conocer, la paz de Dios, el amor, entre lo más lo voy conociendo, decir, wow, Dios, no, tú eres increíble, pero si nada más lo conocí y ya que le deposité mi confianza y ya me olvido, voy a vivir traumado, con miedos, con inseguridades, dudando mucho. Entonces yo tengo que ser sabio y permanecer. Ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir en la historia y nos va a hablar. ¿Por qué era importante? ¿Por qué? A ver si ya habían creído. Hubieran dicho, pues vámonos. Ya creyeron ahí que se hagan bolas con ellos. ¿Por qué Pablo se preocupa y dice, no, vayan y fortalezcanlos en la fe? ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo. Después de esto, está en Atenas y va a Corintio. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corintio. Ahí se encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Pablo se va a Corintio. Pero pues obviamente ya llevan un tiempo viajando, han hecho gastos y Pablo dice, ya se me acabó la lana, tengo que trabajar. Y se pone a trabajar haciendo tiendas de campaña. Regularmente, cuando recordemos que Pablo pertenecía y estudiaba con Gamaliel y todo, antes de convertirse y todo. Al estudiar también, en ese tiempo era, ok, vas a estudiar, pero también vas a aprender a hacer un oficio, de lo que quieras, pero vas a aprender a hacer un oficio de trabajo, de lo que quieras. Y Pablo estudia, pero a la vez aprende a hacer un oficio. ¿Qué aprende a hacer? Hacer casas de campaña. Entonces está en Corintio y dice, yo sé hacer casas de campaña, ya se me acabó la lana, pues voy a hacer casas de campaña y las voy a vender. Y con eso pues voy a ganar una lana para mantenerme, porque pues, tengo que aquí trabajar, aquí no va a ser da gratis. Y no les voy a cobrar a estos señores que denme lana, ¿no? No. De hecho, Pablo más adelante va a decir, yo no les pedí ni un solo centavo a Corintios. Les va a decir, en los Corintios va a decir, yo no les pedí, estuve mucho tiempo con ustedes y ni un solo centavo les pedí. Yo me mantuve. Pero aquí se meten dos personajes. Aquila y Priscila, es su matrimonio. Este matrimonio vivía en Italia, en Roma. ¿Qué pasó en Roma en esta época? Que ya habían todos, ¿se acuerdan que con Esteban fueron expulsados y venían de muchas partes? Al parecer, todos esos que estaban en Jerusalén, que habían creído en Cristo, que pusieron su confianza, los que eran de Roma regresaron a su territorio. Y se expandió el evangelio en Roma también. Eso empezó a ocasionar conflicto en Roma. Que la gente empezara a confiar en Cristo. Y pues ya vimos en cada lugar donde va, prácticamente los tratan de correr, a Pablo y eso. Lo que hizo el emperador romano, es decir, me corren a todos los judíos. Al parecer, pues por esto. Y entre los que corren de Roma, me corren de Roma, todos los judíos, y corren a Priscila y Aquila. Pero ellos venían de Roma, pero ya eran creyentes, ya habían creído en Cristo, habían depositado su confianza. Llegan a Corinto y conocen a Pablo. Y resulta que, casualidades de la vida, pero no hay casualidades, Priscila y Aquila, su negocio, su oficio es hacer casas de campaña. Y Pablo dice, pues necesito trabajar, brother. Ustedes hacen casas de campaña, trabajamos juntos. Y pues ya ganamos una lana, son creyentes.
Y pues así vamos platicando, pero sí, órale, y empiezan a trabajar juntos. Pablo fue a verlos y empieza a reunirse en la sinagoga, como siempre hace, ¿no? Todos los sábados discutían la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Qué pasa? De Atenas fue Silas y Timoteo a los lugares que los mandó. Y les dijo Pablo, pues voy a ir a Corintio, vayan, fortalezcanlos, estén un tiempo y me alcanzan en Corintio, Silas y Timoteo. Regresa Silas y Timoteo a Corintio, ven a Pablo. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Como paréntesis, los de Tesalónica mandaron, pues fue Pablo, Silas y Timoteo, estuvieron allá enseñándoles, y los de sin que nadie les dijera, porque ahí sí Pablo lo dice, nadie les pidió nada de Tesalónica y muchas gracias. Timoteo le dice, ¿sabes qué? Voy a ver a Pablo, o sea, ya estuve con ustedes unas semanas, ya les enseñé más, crezcan, confíen en Cristo, van a tener broncas, pero confíen, descansen en Él. Pero Pablo, la instrucción es que los viniera a ver, estuviera con ustedes y después regresara. Y quería ver cómo estaban ustedes y que los fortaleciera en la fe. Y ahora les voy a enseñarle a Pablo, voy a decirle que están muy bien. Y lo que hace los de Tesalónica, dicen, vas a ir para allá. Hemos ido a una cooperacha, llévale esta lana a Pablo. Nadie se los pidió. Entonces llega Timoteo a Corintio y le dice Pablo, ¿sabes qué? Te mandaron esta lana. Y Pablo así dice, no manches, neto, sí. Puta, qué buena onda, brother. O sea, no. Y Pablo se dedica de lleno. Con esa lana vive un año y medio con lo que le mandaron. Y entonces se empieza a dedicar directo a predicar. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Esa lana le ayudó porque me imagino que estaba pesado, trabaja y después enseña. Esa lana le cayó bien a Pablo. Nadie se las pidió. Testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Quiero hacer una pausa porque Pablo se la pasa se va a pasar un tiempo en Corintios. Y en Corintio les escribe a los tesalonicenses, donde mandó Timoteo. Regresa Timoteo y Silas a Corintio, ¿no? Y lo que hace Pablo le dice, ¿sabes qué? Regrésate a Timoteo y entrégales una carta. Porque lo que empezaron a tener algunas dudas y algunas preguntas legítimas, los de tesalonicenses. Y Pablo y Timoteo le dijo, ¿sabes qué? Tienen algunas dudas, me están preguntando, y le mandan una carta a Pablo a Corintio. Lo que hace Pablo, escribe Primera de Tesalonicenses con las respuestas de la carta. Lo que tenían duda los de Tesalonicenses y la duda era, Pablo, hemos creído algunos, pero ya se murieron. Algunos que ya creyeron, que de los que creyeron, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿qué pasó con mi familia? Que se murió, pero creyó en Cristo. ¿Qué pasó? Y tenían esa duda. Y la duda era, pero Cristo, tú nos prometiste, o tú nos dijiste, Pablo, que Cristo iba a regresar. Y el tema es que ya se murió y no regresó. Y entonces mi familiar, ¿qué pasó? Y les escribe Primera de Tesalonicenses dando una respuesta. Entonces, manda a
Timoteo, vete a Tesalónica y entrégales Primera de Tesalonicenses. Después va a regresar y le va a escribir Segunda de Tesalonicenses. Tienen más dudas y regresa con Timoteo. Y así se escriben desde Corintio, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pero quiero leer el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, no todo, para entender lo que estamos viendo. Pablo está en Corintio. Bueno, estaba en Atenas. Llega Timoteo y lo manda de regreso, ¿no? Y después se va a Corintio, se va Timoteo bueno, Pablo le dice a Timoteo, voy a ir a Corintio, ve, fortalécelos y alcánzame en Corintio. Se va desde Atenas y le escriben la carta, oye Pablo, tenemos esta duda, regresa a Corintio, Timoteo, y les escribe Primera de Tesalonicenses y los regresa. Entonces, vamos a Primera de Tesalonicenses 3. Cuando ya no pudimos soportarlo más, está escribiendo Pablo a los tesalonicenses. Cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Porque llegó Timoteo a Atenas, ¿no? Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Regrésate, Timoteo, regrésate porque van a tener broncas y necesitas mantenerlos en la fe, que sigan confiando en Cristo, porque si no se van a desviar. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios, Timoteo, en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes. ¿Cuál era el propósito de que cuando lo alcanzó Timoteo en Atenas? Lo regresó. El propósito era este. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera. Los fortaleciera. Los alentara en la fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Empezaron a tener dificultades los tesalonicenses por creer en Cristo. Y Pablo dice, qué complicado, porque van a tener dificultades. Ya los empezaron a criticar, los empezaron a... Imagínate, si tú estás adorando a otros dioses, estás poniendo tu confianza en otros dioses de piedra o de oro, de repente creen en Cristo, creen en el Dios verdadero. Yo me imagino que ofrecen sacrificios a sus dioses y de repente dices, ay brother, eso es una piedra nada más, yo pensé que era Dios y no es Dios. No, pues ¿por qué la quiero esta piedra? Y la sacan. Y obviamente pues el vecino, el familiar, ¿qué te pasa, brother? ¿Por qué sacas al Dios? ¿Por qué sacas a nuestro Dios? Y broncas. Pero pues es una piedra, brother. Es una escultura. No, es nuestra tradición. Es broncas, eso genera broncas. Y Pablo dice, los van a generar broncas. Entonces dice, ve y fortalécelos, los alentara en su fe y los ayudara a no ser fortificados por las dificultades que atravesaban. Estaban pasando dificultades seguramente. Bueno, o sea, Pablo sabía que estaban pasando dificultades. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Dice Pablo, yo no los engañé. Yo les dije que iban a pasar dificultades. Cristo no los está engañando. Si ustedes van a aprender de algo más de que no van a pasar dificultades, no es una doctrina real, vamos a pasar dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Creyeron. Pero yo no sé si las dificultades los apartaron de Cristo. Ve a ver, Timoteo. Tenía miedo que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar, acaba de regresar a Corintio, lo mandó en Atenas.
regresa a Corintio, Timoteo, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y del amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que deseamos vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados. ¿Pero cómo? Pablo está sufriendo dificultades y sufrimientos si es el apóstol, si es el enviado de Dios. Somos seres humanos. Todos tenemos dificultades y sufrimientos en este tiempo. Los que hemos creído también. ¿Y qué lo anima a Pablo? Hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en la fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Qué me puede reanimar? Permanecer en la fe, permanecer en Cristo, conocerlo. Cuando yo voy conociendo quién es, quién soy yo, conforme a la palabra, voy cimentando en esa roca y haciendo raíces en esa roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Yo necesito permanecer, y tú también, en esa roca y irlo conociendo, porque es importante pasar. Dios no me necesita, pero yo sí necesito pasar tiempo con Dios, buscando, leyendo las escrituras, orando. Ya vimos, es complicado a veces. Puedo escoger un libro e ir leyendo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, lo que sea, diario. Y entonces, donde me quedé, empiezo a lo otro. Y así, porque necesito permanecer firme. Si yo necesito sembrar, porque van a venir dificultades. Parecía que no me acerco a Cristo para no tener dificultades, me acerco para que todo salga perfecto. Es un mal evangelio, es una mala enseñanza. Aquí lo estamos viendo. Les manda la carta por decir, yo sabía que iban a tener dificultades. Yo les dije que iban a tener dificultades. Y no aguanté más. Y les mandé a Timoteo, ve y fortalécelos. ¿En qué fortalécelos? En la religión. Fortalécelos en que tienen que obedecer, No, fortalécelos en la fe. En que crean. En que lo conozcan. Porque eso los va a hacer crecer. Y mantenerse en las dificultades. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo que han esperado es Jesús. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Pablo, cuando llegó a Corintios, siguió la misma estrategia, ir a la sinagoga con los judíos, y algunos creyeron, pero muchos no. Y Pablo dice, estoy libre yo ya de responsabilidad, yo les prediqué, y ahora voy a ir con los extranjeros. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. El jefe de la sinagoga cree. Y lo que hacen es, bueno, no los queremos molestar y abre la casa de Ticio Justo. Estaba al lado de la sinagoga. Vivía ahí y dice, pues vámonos a mi casa, y aquí seguimos platicando y todo. Y ahí empiezan, ahí siguen durante 1 año y medio. Ahí se empiezan a reunir los creyentes. Yo no podría pensar, ya cuando estoy caminando en Cristo, no me puedo desanimar, no puedo tener dudas. La realidad es que yo tengo que permanecer firme en el Señor, pero puedo desanimar,
podría desanimarme, podría tener dudas, podría opacarme. Por eso necesito que permanecer en el Señor, para que me mantengan ante esas dudas, es cuando me achique. Pablo ya lleva para entonces aproximadamente 15 años de que se convirtió. Es su segundo viaje misionero. O sea, 15 años creyendo. Y puede decir, no, pues ya, 15 años, no tiene dudas, no tiene miedos, está fortalecido. Él es el que fortalece a los demás. Y ahorita vamos a ver que tiene miedo. ¿Y es malo? No. Pero tener la confianza que el Señor, cuando tengamos miedo, tengamos duda, nos va a fortalecer. Cuando tengamos desánimo, nos va a animar. Él es el consolador. Una noche, cuando está en Corintio, el Señor le dijo a Pablo en una visión. ¿Por qué le tendría que decir esto a Pablo en una visión? Porque Pablo estaba teniendo miedo. Pablo estaba desanimado. Lo acaban de correr. Fue con la sinagoga. Trató muchos no lo escucharon. Ahora se tiene que ir a una casa y está ahí. Y lo que Pablo dice, ya sé que viene. Ahorita se va a armar una turba. Me van a golpear. Prácticamente hasta si no es que me matan. Y o me matan, o salgo corriendo, o voy a terminar en la cárcel y todo lastimado. Y Pablo tiene dudas. Pero Dios en una visión le dice, le dice a Pablo, no tengas miedo. Ay, qué bonito. Qué bonito. Porque uno pensaría, ya creí, entonces no voy a dudar, no voy a tener... y si tengo miedo es como que fallé. No. Me va a regañar Dios. No. Dios me va a consolar. Me va a dar ánimo. Y en vez de regañarlo, Pablo, pero ¿cómo? Si llevas 15 años creyendo en mí, 15 años depositando, si has enseñado a multitudes, ¿cómo que ahora tienes miedo? ¿Cómo? Pero Dios no es así. No lo regaña. Le dice, no tengas miedo, Pablo. Sigue hablando de mí y no te calles. No tengas miedo. Pues estoy contigo. Esto es lo bonito. No tengas miedo, Aarón. No tengas miedo tú. Pues Cristo está con nosotros. Qué bonito. Yo necesito ir conociendo más a Cristo. Porque si no, entonces me voy a tener miedo y me voy a condenar y me voy a tener... Ay, no. Pues si Dios, tengo miedo. Tengo dudas. No sé qué va a pasar. Pero yo sé. ¿Dónde está puesta mi confianza? Yo sé que tú quieres que confíe en ti porque tú estás a mi lado. Que yo no sé qué va a pasar en esta bronca. Yo no sé qué va a pasar. Tengo mucha incertidumbre. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que tú estás a mi lado. Imagínate que te dijera, o me dijera a mí y a ti, no tengas miedo. Pues estoy contigo. Ay, qué bonito. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Porque tú, siendo el Dios que no me necesitas, y pues si tienes miedo, te desecho. Sáquese para que tenga miedo. ¿Por qué anda dudando? Dios sabe. Y aún así no es que nos regañe. Dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y yo creo que eso nos habla hoy. Que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Que tenemos la incertidumbre del coronavirus, que si nos enfermamos, que si nos morimos, que el trabajo, que mil cosas. No tengamos miedo. Dios está con nosotros.
¿Y vamos a tener miedo? Sí, está bien, está bien. Pero Dios está con nosotros. Y le dice Dios, Jesús a Pablo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. No le está diciendo, no te van a atacar, no vas a tener broncas. No le está diciendo eso, ¿eh? Aunque te ataquen, no, pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Dios le revela, dice, hay mucha gente en esta ciudad que anda buscando ánimo en otras cosas, que anda buscando, poniendo su confianza en otras cosas. Y Jesús dice, y yo quiero que pongan la confianza en mí, que descansen en mí. Y hay mucha gente, Pablo, que si tú sigues hablando y predicando, mucha gente se va a convertir en esta ciudad, que yo he seleccionado y he escogido y sé que van a responder el mensaje. Por eso no tengas miedo y permanece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Dios lo animó, porque Dios está en nuestro lado, está con nosotros. Y ánimo, Dios está con nosotros. Continuemos. Va a tener broncas, van a venir cosas, pero ánimo. Hemos creído en Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Él no nos va a dejar, ni nos va a dejar solos. Y sigamos conociéndolo, para que nos siga animando, porque necesitamos que nos anime. Si no, vamos para abajo. Y si nos vamos para abajo, Él va para abajo y nos lleva con Él. Entonces, animémonos, confiemos en Él, descansemos en Él. Estamos bien.